En este momento vamos a determinar el presupuesto de mano de obra, costo de mano de obra directa que requiere el hotelazo, basado en una información particular que maneja el hotel. Vamos a hacer un breve recuento rápidamente para contextualizar la categoría o el tipo de hotel que estamos trabajando. Debemos tener en cuenta que este hotel tiene 205 habitaciones, que a partir de la proyección histórica que se hizo o el que se ven las futuras ventas para el 2015, se determinó que se iba a manejar un porcentaje de ocupación del 78.77%, que eso equivalía a vender 58.942 habitaciones en el año, equivalentes, vemos aquí en el promedio, a 4.912 por mes. Que si esas mismas habitaciones las distribuimos en la venta entre las estándar, la junior suite y la suite, podemos tener los datos a nivel individual por cada tipo de habitación, que ya se hizo sobre ese mismo presupuesto un estimado de materia prima, y en este momento vamos a terminar la mano de obra de la habitación, por empresa, proyectada obviamente en el contexto del 2015. Tengamos en cuenta que lo que hablábamos en una de las presentaciones, y es que para hablar de presupuestos es necesario tener en cuenta que para la hotelería, a pesar de que se costea como mano de obra, la mano de obra y los demás erogaciones de dinero hacen parte del gasto a nivel contable. Veamos, este hotel ha hecho un análisis y determina que una camarera hace en promedio 11 habitaciones por turno. Quiere decir que son habitaciones medianamente grandes, aproximadamente 18-19 metros cuadrados por habitación. Que una camarera labora 26 días al mes, obviamente descansa 4 días por mes en promedio. Que la tendencia de venta de habitaciones mensuales de 4.912, como veíamos, esta cifra sale de la tendencia, aquí la vemos, 4.912, aplicar la fórmula de tendencia. También sale el promedio de la proyección, como veíamos que lo retomamos hace un momento. Para tomar un dato exacto, tomamos el valor de la tendencia, aquí lo está jalando en la fórmula. Adicional a las habitaciones, tengamos en cuenta un procedimiento que hay en la hotelería, que es el de coberturas, que hace la camarera. Si tenemos duda frente al concepto de cobertura, debemos recordar que la cobertura es justamente el servicio que presta la camarera en las horas de la noche, entre las 6 de la noche, 7 y media de la noche, donde se acerca a la habitación, prepara la cama para dormir, les deja un dulce, generalmente un chocolate, y cierra cortinas, deja todo el alistamiento de la habitación listo ya para cuando uno va a descansar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar qué personal requerimos como mano de obra directa. Bajo el concepto en costos, la mano de obra directa es todo aquel trabajador o colaborador que se involucra directamente en el proceso de la elaboración del producto, en este caso de servicción o prestación del servicio. Si estamos hablando del coste de una habitación, la mano de obra directa hace referencia exclusivamente a las camareras. Si bien es cierto, hay más personal en el área de habitaciones, como el ama de llaves, los auxiliares de áreas públicas, eh, y demás personal que puedan manejar como jardineros, o si el área de mantenimiento está adscrita al ama de llaves, el área de mantenimiento. Quien realmente se involucra con el proceso de mantenimiento, perdón, de mantenimiento no, sino el proceso de elaboración de una habitación, es la camarera. Es la única que vamos a tener en cuenta como mano de obra directa. ¿Cómo determinamos la mano de obra directa? Empecemos determinando la cantidad de habitaciones que hace la camarera al mes. ¿Cómo lo hacemos? Multiplicamos las habitaciones que hacen un turno por la cantidad de días que labora la camarera. Quiere decir que una camarera en este hotel en promedio hace 286 habitaciones. Si el hotel maneja
una tendencia mensual de 4.912 distribuidas de esta forma, vamos a determinar en la siguiente línea el número de camareras requeridas. Es decir, para poder contratar el personal, cuántas camareras requerimos nosotros al mes. ¿Qué hacemos nosotros? Tomamos la tendencia de las habitaciones y lo dividimos por la cantidad de habitaciones que hace una camarera al mes. Quiere decir que ese departamento necesita exactamente 17,17 camareras. Dado que no es posible contratar 17 camareras algo, se maneja la misma tendencia que en costos, que es la aproximación del número al número más alto cuando hablamos de unidades. Quiere decir que no vamos a contratar 17.7 sino 18 camareras. Sin embargo, antes de determinar si son 18 o si son menos o son más, debemos tener en cuenta también las camareras que hacen la cobertura, porque no solamente las camareras se dedican al aseo de la habitación, sino también al alistamiento que hablábamos hace un rato, que es la cobertura de habitación. ¿Cómo procedemos? Exactamente igual. Tomamos ahora aquí la cantidad de coberturas que hace una camarera al mes y multiplicamos las coberturas que nos sacan para la cadera por turno por los días que labora. Quiere decir que una camarera en el mes en promedio hace 780 coberturas. Ahora vamos a determinar el número de camareras requeridas para las coberturas. Misma operación, la tendencia de las habitaciones dividido el número de camareras necesarias. Al sumar, ahora necesitamos saber el número de camareras que se requieren realmente. ¿Cómo lo hacemos? Redondeamos las camareras que requiero para la habitación más las de la cobertura y como mencionamos anteriormente, dado que no puedo contratar 23,47 camareras, debo contratar 24 camareras, que es el número que le sigue. Ya con esto determinamos en efecto cuántas camareras se requieren para poder operar el hotel. Sin embargo, nos hace falta, después de determinar el personal requerido, nos hace falta saber cuál es el costo de ese personal. Y en el costo de ese personal debemos tener en cuenta varios conceptos. Concepto salarial y todo lo que él se desprende. Para tener en cuenta lo que él se desprende del tema salarial,
podemos entrar a discriminar paso por paso lo que fueron los recargos nocturnos, horas extras, eh, dominicales, festivos. Pero eso generalmente en las empresas los determinamos a través de un promedio que hallamos de las cifras contables. Para este caso vamos a hablar de que el promedio salarial de las camareras es de 850.000 pesos por cada una. El auxilio de transporte. Como estamos hablando de que es el 2015 el que estamos proyectando, tomamos el salario, el auxilio de transporte proyectado para el 2015, que generalmente se determina en los últimos días de diciembre o se calcula bajo un método porcentual después de con base en el año que se está trabajando. Aquí tenemos el dato, lo vamos a hallar un poco más real. Entonces, el auxilio de transporte para el año 2015 es equivalente a 74.000 pesos. Y se le cancela únicamente a quienes devengan menos de 2 salarios mínimos. Adicional a los dos valores que tenemos aquí presentes, debemos calcular una serie de valores adicionales como lo son las prestaciones sociales, y entendemos como prestaciones sociales lo que corresponde a las cesantías, los intereses a las cesantías, la prima de servicios y las vacaciones. En este punto debemos ser muy precavidos porque tanto las cesantías, intereses y primas se calcula sobre el valor completo de salario más recargos y más horas extras. Sin embargo, las vacaciones únicamente se calculan sobre el salario y el recargo nocturno. Dado que estamos trabajando un promedio salarial y que lo que estamos haciendo es un presupuesto, un estimado, en el caso de calcular nuestros datos no es determinante el hecho de que mezclemos los dos conceptos. Por lo tanto, recordemos, cesantía se cancela un 8,33%. Vamos a trabajar aquí siempre con dos decimales. Los intereses un 1%, la prima de servicios un 8,33% y las vacaciones un 4,17%. Total prestaciones sociales un 21,83%. Además de las prestaciones sociales, viene otro concepto, que es la seguridad social. En la seguridad social vamos a tener en cuenta lo que es la pensión, salud
y aseguradora de riesgos laborales. La pensión, vamos a ver una página de apoyo. Cuando ustedes quieran lo pueden consultar. Esta es una buena página que siempre está muy al día en cuanto a esas cifras. Vamos a retomar aquí. La pensión hace referencia a un 12%, el global que se aporta es el 16%, sin embargo la parte del empleador es únicamente el 12%. La parte de salud es importante hacer una aclaración. En salud, el aporte que deben hacer los independientes y el aporte que deben hacer la entidad sin ánimo de lucro, es decir, los que no declaran renta, hace referencia al 12.5%, del cual la parte de cotización del empleado, del empleador, perdón, que la empresa es el 12.5%. Sin embargo, para las empresas del sector privado, sociedades, personas jurídicas o sociedades contribuyentes del impuesto de renta, es decir, todas las empresas que cancelan renta, que en su mayoría, y las empresas que no superen los 10 salarios mínimos con sus empleados, están exonerados de los aportes de salud. Eso quiere decir que en salud el aporte es cero. El ARL, como podemos observar aquí, depende y va asociado directamente al tipo de riesgo. El riesgo lo maneja directamente el tipo de empresa que la empresa aseguradora, la aseguradora de riesgos profesionales, de acuerdo a cómo evalúe los riesgos que haya dentro del hotel. La mayoría de los hoteles presenta riesgo 2, que equivale al 1,044%. La última parte son los aportes para fiscales que están dados por lo que es el ICB, la caja de compensación, el SENA y el ICBF. La caja de compensación es el 4%. SENA, a lo mismo que pasó con el tema de la salud con la ley 1607, cambia el aporte y están exonerados del SENA y aportes al ICBF también las personas jurídicas que están obligadas a llevar renta. ¿Por qué? Porque este tipo de sociedades hacen esos aportes desde la declaración de renta bajo una figura que se llama el impuesto CRE. Entonces quiere decir que sería 0 y 0. Lo único de aportes para fiscales viene siendo la caja de compensación. La mano de obra está asociada directamente al producto y debería estar ligada al aumento o disminución de los productos vendidos. Es decir, aquí deberíamos contratar más personal, aquí deberíamos contratar menos personal, aquí menos personal y aquí más personal. Sin embargo, la norma colombiana, la ley colombiana no me permite darle ese tipo de manejo de tener contratos a 2 y 3 meses cada poco tiempo. Las empresas hoteleras prefieren contratarlos por todo el año y en estas épocas en que es bajita la ocupación se les asignan a labores adicionales y en labores que se requiere más personal se distribuye la carga con las personas que haya disponibles
y si es el caso se cancela horas extras para poder cubrir esas habitaciones que están de más o que hacen falta para poderlas manejar. El cuadro que se debe elaborar en cualquier otro tipo de empresa o en cualquier empresa, aquí ya hicimos la determinación del costo de la parte porcentual, es empezar a desarrollar lo siguiente. Cargo, salario, auxilio de transporte, prestaciones sociales, seguridad social, aportes para fiscales. Recordemos que el valor de los aportes de las prestaciones sociales es el valor porcentual, de la seguridad social ese es el valor, y los aportes para fiscales este es el valor. Si sumamos toda la carga prestacional me da el 38,874%. La forma más fácil e inclusive para poder controlar por cargos es plasmar aquí en esta parte de la tabla el cargo que se está trabajando y así sucesivamente manejar el tema de las, en este caso de las 20, de las 18 camareras, de las 17 camareras que requiero para la cobertura, perdón, para las habitaciones, y por aparte las 6 camareras que requiero para la cobertura. Para fines prácticos vamos a plasmar acá sencillamente camarera cobertura, camarera habitación son 17 y camarera cobertura que serían 7. Tengamos en cuenta que estos datos ya son aproximados los camareras, porque pues si trabajamos con el total, dijimos que entonces tenemos que llamar 24 camareras, sumamos las 7 y las 7 son las mismas 24, los salarios son los mismos y el auxilio de transporte es el mismo. Lo hacemos sencillamente para diferenciar que son dos tipos de camarera que se manejan en ese tipo de ambiente. Aunque si vemos en el sector real productivo, es muy práctico decir que las cámaras tanto de cobertura como las otras camareras funcionan exactamente igual. Trabajamos en el salario habíamos determinado que eran 850.000 pesos en promedio y el auxilio de transporte 74.000. ¿Qué debemos hacer ahora? Multiplicamos el valor del salario por la carga prestacional y aquí podemos determinar total costo de la nómina, que sería lo mismo que si sumáramos estas 5 columnas.
Ojo porque aquí tenemos en cuenta que son costos de nómina por persona. Nos hace falta todavía agregarle el valor de las 24 camareras. Por las 17 camareras. Este valor que estamos determinando aquí es el valor mensual. Y aquí multiplicamos por 7 camareras nada más. Quiere decir que la mano de obra en solo nómina para la parte de las camareras equivale a 30.106.296. Y queda finalizada nuestra matriz de personal necesario para la prestación del servicio. Tengamos en cuenta que estos mismos valores de prestaciones sociales aplican para determinar los costos indirectos del servicio, que es el tema que continúa, y ese mismo tema aplica para poder determinar eh, los gastos administrativos fijos que se manejan por el personal de administración y ventas. Respecto a mano de obra, no es más lo que deben tener en cuenta ustedes en el momento de asignar un nuevo cargo. Tengan muy presente, por favor, la primera parte de esta explicación, que es el cómo determinamos la cantidad de personal requerido, porque allí depende el éxito de estimar, hacer una correcta estimación, sin necesidad de equivocarnos en el momento de proyectar. Es todo lo que se maneja en cuanto a mano de obra directa en la sesión de hoy. Muestro otra vez el tema. Hotelazo quiere decir que la mano de obra directa por mes es de 30.106.296, que se manejaría como un valor estático y fijo. Felicidades.